Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de videoconferencias, este 10º ciclo de videoconferencias interactivas 2011 que lleva por título Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Secretaria Académica del Instituto Nacional de Salud Pública, la doctora Laura Magaña Valladares. En esta ocasión vamos a dar inicio con una videoconferencia, de mucho interés, sobre todo para las mujeres, pero afortunadamente tenemos investigadores de los dos géneros. Lleva por nombre Implementación de nuevas tecnologías para la prevención del cáncer cervical en México. En esta ocasión, afortunadamente tenemos la presencia de un gran investigador de aquí del instituto, el doctor Aurelio Cruz Valdés. Si me permiten, voy a darles una pequeña semblanza, porque siempre, como lo comento, nos quedamos cortos al hablar de sus trayectorias. El doctor Aurelio Cruz Valdés, él es actualmente subdirector académico del Centro de Investigación en Salud Poblacional. Ha llevado cursó la licenciatura como médico cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana con especialidad en infectología clínica. Es maestro en salud pública y maestro en ciencias con área de concentración en epidemiología. El maestro Cruz tiene un doctorado en ciencias en salud pública con área de concentración en epidemiología y ha sido certificado por el Consejo Nacional en Salud Pública. Ha participado como profesor conferencista a nivel de posgrado en la Escuela de Salud Pública de México y en la formación de recursos humanos, impartiendo materias como epidemiología, bioestadística básica, medicina preventiva, introducción a la geriatría y gerontología, epidemiología hospitalaria, métodos especiales para el análisis de estudios epidemiológicos, seminario en salud reproductiva, epidemiología clínica, elementos de bioestadística, métodos avanzados en bioestadística, epidemiología del cáncer, epidemiología, métodos cuantitativos en salud pública, seminarios de investigación y metodología de la investigación, entre otras materias. Él ha sido responsable de 17 proyectos de investigación y coinvestigador en 27 proyectos más. Él participó como miembro fundador de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Estado de Morelos. Se le ha reconocido en 2 ocasiones por el gobierno del Estado de Morelos por su excelencia profesional, por su participación y constante capacitación en proyectos e implementación de nuevas técnicas para detección de VPH, tanto en hombres como mujeres. Se le ha considerado como uno de los líderes de opinión sobre este tema a nivel nacional e internacional. No nos queda otra más que darle la bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. No hay más que darte la palabra y dejarte en presencia de las salas que el día de hoy nos hacen favor de estar presentes, que es en el Instituto Tecnológico de Tláhuac. Bienvenidos. La Universidad Autónoma de Nuevo León, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? De la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador y del CENETEC, de la Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Muchísimas gracias de estar con nosotros, y a los compañeros que nos hacen favor de estar a través de Webex, les damos la más cordial bienvenida y los dejamos, claro que sí, con el doctor Aurelio Cruz Valdés. Ok, gracias, muy amable, Berta. Buenos días, buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio y una distinción estar aquí nuevamente con ustedes, hablar sobre las nuevas tecnologías en la prevención del cáncer cervicouterino. En los últimos años se ha incrementado la tecnología no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para hacer la prevención de esta enfermedad. Entonces, me permití preparar mi presentación, ¿sí? No sin antes decir que todos los proyectos de investigación que hemos llevado aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el cual el líder es el doctor Eduardo Lascano Ponce, nosotros hemos recibido financiamiento tanto de Merck como Glaxo para la evaluación de las vacunas contra el virus del papiloma humano, y también hemos recibido donaciones de kits tanto de Diagem, que antes era Diagem, que como existía antes, ahora es Qiagen, y de Roche,
para poder realizar los estudios de investigación sobre cáncer cervicuterino. Ahora bien, me permití presentar o estructurar esta sesión hablando primero acerca de lo que es la magnitud del problema del cáncer cervicouterino a nivel mundial y principalmente en la región y en México. Hablar acerca de lo que la mortalidad es en realidad un reflejo de las inequidades sociales. Voy a hablar un poco sobre las características de la infección por VPH, las bases principales para que podamos comprender la historia natural del virus. Por otro lado, también voy a hablar acerca de lo que es el virus de papiloma humano y cáncer cervical. Y vamos a hablar acerca de esta relación o de este hallazgo acerca del agente etiológico del cáncer para poder entender por qué se están utilizando diferentes estrategias para la prevención. Por otro lado, también hablaré sobre la situación del programa del cáncer cervicouterino en México, principalmente hablando de la calidad, y voy a hablar ya en sí sobre la prevención tecnológica, ya sea a nivel de prevención primaria como la prevención secundaria. Me permití hablar primero sobre la prevención secundaria y posteriormente acerca de la prevención primaria debido a la estructuración que ha tenido nuestro país en la prevención. Ahora bien, vamos entonces a hablar acerca de la magnitud del problema del cáncer cervicouterino. En esta diapositiva podrán ustedes identificar un mosaico de colores, cada uno de ellos representa la tasa de incidencia, es decir, los casos nuevos o el riesgo de presentar cáncer cervicouterino a nivel mundial. Ustedes podrán ver en amarillo aquellos países donde la incidencia es menor y en aquellos países que tienen un color más rojizo es donde tienen mayor posibilidades de tener cáncer cervicouterino. Si se fijan a nivel regional, los países a partir de México, el color se presenta en este sentido y en México en otros, a comparación de otros estudios previamente publicados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, pues ocupaba uno de los primeros lugares. Sin embargo, ahora ya se encuentra en un término medio acerca de la incidencia de casos. En México, a partir de 2005, el cáncer de mama ocupa el primer lugar, ¿sí? En primer lugar en los casos de mortalidad por cáncer cervicouterino, comparado con lo que ha sucedido en los últimos años. Si ustedes observan la línea roja, refleja la mortalidad por cáncer cervicouterino, y si ven en inicio de los años 70 al 2006, tenemos las mismas tasas que han sucedido a través del tiempo. Cuando nosotros identificamos acerca de la mortalidad por estratos de edad, podemos en esta gráfica pues ustedes pueden observar que la mortalidad por cáncer cervicouterino y cáncer de mama son casi similares en la población general, y en mujeres de 15 a 44 años el cáncer de mama es un poco mayor. Si tomamos en cuenta que el cáncer cervicouterino, si se detecta a tiempo, puede prevenir el cáncer, es decir, detectando lesiones precursoras del mismo, podemos en un momento dado evitar la muerte, a comparación del cáncer de mama, que lo que se hace es detectarlo para prevenir muertes. Sin embargo, a pesar de que es prevenible, la letalidad es mucho mayor en mujeres con cáncer cervical comparado con el cáncer de mama. Si nosotros vemos la distribución acerca de la mortalidad en nuestro país, podemos observar que en esta diapositiva que se presentan tres inequidades principales que pensamos nosotros que son las que están asociadas a el aumento en las tasas de mortalidad. Una de ellas es el acceso desigual, ¿sí?, a los servicios de salud. La calidad de los mismos es diferente. No es lo mismo ir a un centro de salud en una zona montañosa a ir a un centro de salud en una zona urbana. Y la parte de la inequidad de género, ¿no? Pues es un problema de mujeres. Se tiene caracterizado a aquellas mujeres que tienen mayor probabilidad de morir. Y aquí valdría la pena puntualizar que para la presencia de cáncer cervicouterino, invariablemente los tipos de VPH, conocidos como grupo oncogénico,
y que es una infección persistente, invariablemente tienen que ver con la presencia de cáncer, de que se presente el cáncer. Pero para morir por cáncer es un problema de inequidades sociales. Y esto lo tenemos que entender así. Por tal forma que el hecho que una mujer tenga VPH no significa que va a tener cáncer, y aquella mujer que tenga cáncer no debe de morir. Entonces, en este contexto, ¿sí?, nosotros podemos señalar que existe, esta diapositiva ya siempre la utilizo, ya tiene algunos años, pero me gusta mucho porque aquí se representa realmente lo que nos interesa a nivel clínico. Existe a nivel de investigaciones que hay dos grupos de virus que, de acuerdo a su tropismo, o que le llamamos su predilección hacia ciertos tejidos, podemos señalar que hay dos grupos: aquellos que infectan la piel y aquellos que nos interesan en este caso de cáncer cervicuterino, que son los que tienen predilección en las mucosas. Aquellos que infectan piel presentan la manifestación clínica, son los condilomas comunes, los mezquinos que le llaman en nuestro país, pero aquellos grupos que infectan la mucosa podemos señalar que son dos tipos. El grupo de bajo riesgo, o más bien el grupo de VPH de bajo riesgo, en los cuales están representados por los VPH 6 y 11, los cuales su manifestación clínica son lesiones de bajo grado y condilomas genitales. Y por otro lado, los grupos conocidos como de alto riesgo, en los cuales los VPH 16 y 18 están señalados como el 70% de atribución a este tipo de lesiones de alto grado y cáncer anogenital. Se ha señalado actualmente que son dos eventos diferentes. No es como nos habían enseñado hace 20 años cuando cursamos, o en mi caso cuando cursé la medicina, ¿sí?, que se tenía contemplado de que era un tejido normal, después era una displasia 1, displasia 2, displasia 3, cáncer in situ y cáncer invasor, y se pensaba que esto iba a suceder así en forma continua, es decir, que para pasar a displasia 3 tenía que haber pasado por displasia 2. Ahora se conoce que son dos eventos diferentes provocados por dos grupos de virus. Unos son lesiones de alto grado y otros son provocados por lesiones de bajo grado. Sí, en esta diapositiva podemos representar acerca de cómo es que se llega a acumular o adquirir el virus del papiloma humano. Ustedes pueden ver que es una gráfica donde refleja la zona de transición del cuello cervicouterino. Están los virus, hay una falla o un rompimiento de uno de los principales protecciones naturales, se rompe o hay una lesión en el cuello que puede ser provocado por alguna infección de transmisión sexual o alguna erosión. Se expone la mujer al virus del papiloma humano. Hay que recordar que el virus del papiloma humano se transmite por fricción de tejidos, no provoca viremias, es por eso que no se puede transmitir por sangre o por semen, sino únicamente es por fricción de tejidos. Entonces llega el virus, ¿sí?, se acumula o se inserta en las células jóvenes, y que a través de que las células se van madurando, ¿sí?, y se van elevando, pues utiliza, si es un virus de papiloma humano no oncogénico o de bajo riesgo, va a utilizar las partículas celulares para poder reproducirse, y entonces al final la imagen que observa el citólogo es una imagen de coilocitosis. A comparación de los virus del papiloma humano oncogénicos, en el cual el DNA del virus del papiloma humano se inserta dentro del DNA celular, lo cual provoca, ¿sí?, que los antioncogenes celulares se bloqueen, y por lo tanto se provoca una apoptosis. No se provoca la apoptosis y por lo tanto la célula empieza a crecer provocando el cáncer cervicuterino. Ahora bien, en un inicio lo que se quería saber es qué tan frecuente era el virus del papiloma humano en la población en general. Es decir, qué tan frecuente era la infección como tal, no asociado al cáncer cervicuterino.
Entonces, en un inicio, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que estaba liderada por la doctora Nubia Muñoz, realizó estudios en los cuales nosotros participamos con la población de Morelos, y algo que nos llamó la atención, es que en los países de la región, principalmente Costa Rica, Morelos, en nuestro caso Colombia y Argentina, ¿sí? La mayoría entre Costa Rica, Morelos y Colombia tienen una distribución en U. La prevalencia vendría siendo un 14% en la población general, estoy hablando de mujeres sin lesión cervical, y se observa que las mujeres jóvenes son donde tiene, independientemente del país, es donde mayor frecuencia de BPH se observa. ¿Sí? Lo mismo sucede con otros países, aunque la curva en U no se presenta como tal. También se ha señalado que el riesgo para infectarse por el virus de papiloma humano, hay que recordar que la infección se transmite por vía sexual, es la más frecuente a nivel mundial, y el riesgo de infectarse a través del tiempo, después de haber iniciado la vida sexual, varios estudios han reflejado de corte, han señalado que después de 4 años, la mayoría, entre el 50-70% de las mujeres ya han estado expuestas al virus. Y este virus, principalmente el riesgo de infectarse al cabo de 24 meses, está dado por el BPH16 en un 10%, como se puede ver en esta diapositiva, y el virus del papiloma humano 6, que es no oncogénico, ¿sí? En un 7.5. Entonces, si nosotros observamos este riesgo, podemos identificar que el virus del papiloma humano es muy común. Es más, en esta diapositiva ustedes pueden observar 2 pirámides. La pirámide más anterior señala los virus no oncogénicos, la posterior marca los BPH oncogénicos, y si ustedes observan, hay un gran porcentaje de infecciones a nivel mundial, pero para la probabilidad o el riesgo de tener cáncer cervicouterino o alguna lesión precursora de cáncer es muy baja. Algunos autores han referido que el cáncer cervicouterino es una complicación rara de una infección común. Entonces, el hecho de que una infección por VPH se encuentre en una mujer no significa que se tenga cáncer como tal. Ahora, ¿qué impacto tiene este conocimiento con respecto al cáncer cervicouterino? Pues bueno, ahora ya conocemos que el virus del papiloma humano es muy frecuente, es la primera infección de transmisión sexual, que la mayoría de las personas que han iniciado la vida sexual se infectan al cabo de 5 años. Entonces, en el año de 1999, en la Agencia Internacional de Investigación por Cáncer, en un artículo publicado por el Dr. Balbumers, señala que el virus de papiloma humano es una causa necesaria, pero no suficiente para el cáncer cervicouterino. ¿Qué significa esto? Que para que haya cáncer cervicouterino, invariablemente debe de estar el virus del papiloma humano oncogénico y persistente. En esta gráfica pueden observar ustedes la fracción atribuible al cáncer cervical es del 100%, es decir, que si elimino el virus del papiloma humano, voy a eliminar el 100% de los casos de cáncer cervical. En el cáncer anal es el 90%. Y cuando señalo que no es una causa suficiente, es el hecho de que cuando una mujer esté infectada por el virus del papiloma humano, se necesitan otros cofactores, ¿sí?, para que en un momento dado se presente el cáncer cervical. Entonces, el hecho de que una mujer tenga BPH, vuelvo a repetir, no significa que tenga cáncer cervicouterino. Y esto tiene mucha importancia cuando nosotros damos el resultado a una mujer, como vamos a ver en los estudios posteriores. La doctora Nubia Muñoz, uno de los hallazgos más importantes para hablar sobre causalidad, lo que hizo fue realizar un estudio de concordancia entre los genotipos de BPH encontrados a nivel de estudios básicos para identificar el grupo filogénico y compararlo con la clasificación epidemiológica, es decir, los hallazgos que hubo a nivel internacional de casos de cáncer cervicouterino. Se identificaba cuáles son los genotipos de BPH que se encontraban. Y vean ustedes la alta correlación que existe entre BPHs de alto riesgo, señalados como por el grupo filogénico en estudios básicos y estudios epidemiológicos.
Entonces se reúnen varios criterios para identificar que el virus del papiloma humano realmente es un factor etiológico. Ahora bien, se ha señalado también por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer que existen 15 tipos de VPH asociados a cáncer cervical, que independientemente de la región donde se estudie, los virus de papiloma humano 16, 18, que están en anaranjado y amarillo, el 31, 33 y 35, y ahí varía un poco más, son los más frecuentes a nivel mundial. Por lo tanto, lo que se señala es de que si nosotros realizamos alguna intervención contra estos tipos de VPH, podríamos en un momento dado tener un impacto en los casos de cáncer cervicouterino. Entonces, ya teniendo este contexto, ¿sí? ¿Esto qué nos sirve para poder identificar o para poder realizar acciones de prevención? Bueno, en este modelo de historia natural del cáncer cervicouterino está muy cargada, pero lo que quiero que vean ustedes en la primera columna, ¿sí? A que además de la promoción a la salud, fomentando principalmente el sexo seguro en aquellas mujeres que ya hayan iniciado la vida sexual o prolongando el inicio de vida sexual en mujeres jóvenes, la vacuna profiláctica contra el virus de papiloma humano es una buena tecnología que se puede aplicar en la prevención primaria, es decir, justo antes de tener la exposición al virus. Y por otro lado está la prevención secundaria, es decir, todas las actividades que se desarrollan para detectar a lesiones o al cáncer cervicouterino en sus etapas iniciales antes de que presente manifestación clínica. En este sentido, ¿sí? Además del Papa Nicolau, se puede utilizar la detección del DNA del virus del papiloma humano, por ejemplo, ver la posibilidad de que se realice una autotoma vaginal y por otro lado utilizar biomarcadores que nos refieran, ¿sí? Ciertas proteínas del virus conocidas como oncogénicas como el 6E7, que en un momento dado nos pueden referir que no solamente nos importa que sea VPH positiva y que sea persistente, sino que también esté en una etapa de reproducibilidad que pueda en un momento dado adherirse a los antioncogenes celulares y provocar por lo tanto el cáncer cervicouterino. Hay que recordar también que dentro de la historia natural del cáncer cervicouterino, no todas las lesiones, si ustedes observan en la primera columna se marcan las lesiones NIC1, NIC2 y NIC3, y en las demás se maneja la progresión, la persistencia y la regresión. Si ustedes observan, las NIC2 tienen una gran posibilidad de regresar, entre un 43 a un 54%, no así con los NIC3, de tal forma que el NIC3 se debe de señalar como realmente un precursor del cáncer cervicouterino, y el NIC2 se tiene que tomar con mucha cautela si se da un tratamiento o no se da un tratamiento, se da una vigilancia. En esta diapositiva, tomando igual como una historia natural del cáncer cervicouterino, podríamos observar lo que sucede con la presencia de la infección. Está una mujer, inicia su vida sexual, se encuentra con una pareja que está infectada, ¿sí? Entonces ella adquiere la infección por el VPH y hay dos caminos por el que pueda pasar la infección. Una, que puede ser una infección aguda, que dependiendo del tipo de VPH puede ser de lesiones de bajo o de alto grado en un momento dado, pero algo que es importante es que esa infección aguda, entre el 80 al 85% de las mujeres resuelven solas, ¿sí? De acuerdo a su capacidad inmunológica, esta infección por el virus de papiloma humano. Entonces el mito de que la infección por virus de papiloma humano no se quita, sí, hay que eliminarlo. La infección por VPH se elimina sola. Y aquellas mujeres que no tienen esa capacidad inmunológica de poder eliminar el virus del papiloma humano, se vuelven infecciones persistentes y dependiendo del genotipo puede presentar lesiones de alto grado o lesiones de bajo grado. Las de alto grado, ¿sí? Estas mujeres que tengan una infección persistente tienen la posibilidad de tener estas lesiones y cáncer cervicouterino a corto o a largo plazo. Ahora bien, el programa de prevención se basa principalmente en el Papa Nicolau
Y lo que hace el Papá Nicolau es identificar las lesiones o las manifestaciones clínicas de una infección. Es decir, a través del Papá Nicolau, cuando identificamos que hay una NIC1 o hay una imagen compatible con el virus del papiloma humano, que viene siendo lo mismo, el NIC1, que una imagen compatible con VPH, estamos hablando de que se tratan infecciones por VPH no oncogénico. Cuando nos está señalando que se trata de un NIC2 hacia arriba, entonces podemos señalar que es la manifestación clínica de una infección por VPH de alto grado. Pero aquí la situación es que el estudio de tamizaje lo único que nos señala es cuando ya se encuentra el virus y ya se encuentra provocando una lesión. Si nosotros utilizáramos la detección del DNA del virus del papiloma humano, ¿sí?, nosotros podríamos en el total de la población identificar únicamente aquellas mujeres que tuvieran infección persistente, es decir, del 100% de las mujeres que tendría que tamizar, solamente tamizaría el 15 al 20%, y entonces estas mujeres podrían en un momento dado, ¿sí?, los costos y el costo psicológico y social podría disminuir porque solamente seguiríamos a estas mujeres. Además de que otra tecnología sería utilizar la vacuna antes de que se presente la infección por el virus del papiloma humano. Entonces hay que tener ciertos aspectos claves de la infección por el virus. Hay que entender que la infección por el virus del papiloma humano puede mantenerse latente durante muchos años. De ahí que la pareja, si una mujer se detecta alguna lesión o una infección por el virus del papiloma humano en este momento, no necesariamente tiene que ser su pareja actual la que la infectó. Posiblemente en sus inicios o en las primeras relaciones sexuales se infectó la mujer y empezó a presentar manifestaciones clínicas justo a los 10 años, 15 años después de haberse infectado, y posiblemente haya cambiado de pareja. Como pasa asintomática la infección, entonces se pensaría, ¿sí?, o la mayoría piensa de que la pareja actual es la causal o es el vector, de la infección. Eso es otro mito. La infección por virus del papiloma humano no es igual a infidelidad. En la mayoría de las mujeres hay que entender que desaparece entre los 9 a 15 meses y principalmente es en las mujeres jóvenes, en las cuales, como ya vimos en las gráficas, tienen mayor posibilidad de adquirir la infección por el virus del papiloma humano. En las mujeres entonces con una infección persistente y además por un grupo de VPH oncogénico, tiene altas probabilidades de presentar lesiones de alto grado. Y precisamente estas lesiones de alto grado son las que tienen posibilidades de que se presente el cáncer cérvico-uterino. El hecho de que el DNA del virus del papiloma humano se esté practicando actualmente en los estudios de tamizaje, hay que también entender que el DNA del VPH también se había estado utilizando como una ayuda al seguimiento de pacientes posterior al tratamiento, ¿sí?, apoyándose los ginecólogos o los colposcopistas para tomar una decisión. También cuando había un ascus o un asgus, es decir, cuando había una lesión dudosa o que no podría señalar si lo colocas como de bajo o de alto grado, entonces también es necesario realizar la detección del DNA del VPH. Y algo que es importante también es que lo que tratamos es de identificar infecciones persistentes, y esto ocurre principalmente en mujeres mayores de 30 años donde la actividad sexual ya disminuyó y donde la posibilidad de tener reinfecciones también disminuye. Esto no significa que si hay mujeres que lo puedan tener. De ahí que la decisión individual también es importante, no así para estudios poblacionales. Entonces, el resultado positivo en una mujer mayor de 30 años puede darnos una posibilidad de pronóstico de cáncer. ¿A qué me refiero en forma gráfica? Si ustedes observan en esta gráfica, por un lado, la línea amarilla significa la frecuencia, la prevalencia de VPH a través de la edad, que es en el eje de las X, y la roja significa las lesiones por cáncer cervical. Si ustedes observan antes de la línea verde, pueden observar que la infección por el virus del papiloma humano es muy frecuente, es decir,
que si yo hago una detección del VPH en mujeres menores de 25 años, lo más probable es que el 20% de ellas tenga VPH sin necesidad de que tenga una lesión, porque si ustedes observan la línea roja, la prevalencia o la frecuencia de cánceres es muy baja. A través del tiempo va incrementándose, por un lado, las lesiones, pero por otro lado, también la infección por el virus del papiloma humano. De tal forma que alrededor de los 35 años, ¿sí?, el hecho de que una mujer tenga VPH nos puede decir o nos puede marcar en forma aproximada de que se trata de una infección persistente. Y por otro lado, puede ser un buen pronóstico el hecho de que tenga VPH para que podamos identificar lesiones por cáncer cervical, puesto que el VPH oncogénico es el agente etiológico del virus del papiloma humano. Además, si una mujer se infecta en una edad menor de 25 años y tomando en cuenta el tiempo de la historia natural del virus del papiloma, que empieza a haber lesiones a partir de los 10, 15 años, pues podríamos en un momento dado identificar en mujeres mayores de 35 años la infección. Entonces, hay ciertas consideraciones clave con respecto a la prueba de ADN del VPH. Una es que tiene una mayor sensibilidad que las pruebas convencionales, ¿sí?, comparado con el PAP. Es útil para detección primaria de neoplasia cervical en mujeres mayores de 34 años. Y además, algo que es importante es que es una prueba semiautomatizada. Se utiliza un robot en el cual la evaluación o la calidad analítica es bastante homogénea, comparada, sin embargo, con el preanalítico y posanalítico. Entonces, la mujer con PAP y VPH negativo tiene una escasa probabilidad de desarrollar NIC2 en el transcurso de 10 años porque no tiene ninguna lesión y además no tiene el agente etiológico. Entonces, los programas tienen que estar señalados a partir de los 30 años y hay que entender que la edad, si se utiliza el virus del papiloma humano, la detección del DNA del virus del papiloma humano en mujeres jóvenes, el indicador es que se trata de una infección del virus del papiloma humano, es decir, una infección de transmisión sexual, pero no es un pronóstico de cáncer. Esto también es una de las aseveraciones en el cual por eso no hay que hacer la detección del DNA en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque en primera, la mayoría de las infecciones no progresan a cáncer y el hecho de que a una mujer joven se le establezca una infección por virus de papiloma humano va a tener una intervención muy costosa, no solamente por el procedimiento, sino más bien por incremento de las consecuencias psicológicas negativas a las pacientes. Esos falsos positivos, sí, son los que nos deben preocupar. Entonces, a partir de ahí, se vio la necesidad de aplicar estas nuevas tecnologías o ver la posibilidad de aplicar estas nuevas tecnologías en el contexto de México. Entonces, basándonos en los principios básicos de la prevención del cáncer cervicouterino, podríamos señalar que está basado en 3 visitas, utilizando el Papa Nicolau. La primera es realizar la citología cervical, es decir, hacer un tamizaje de la zona de transformación, que es donde el virus de papiloma humano se adhiere a estas células, como lo habíamos visto anteriormente. Si sale positivo, entonces una segunda visita sería una colposcopía y una eventual biopsia para identificar anormalidades. Si se presenta normalidad y si se toma la biopsia, entonces sería la tercera visita, sería realizar un tratamiento. Pero ¿cuáles son los principios? Que un solo PAP no garantiza certeza de la detección oportuna de cáncer. La eficiencia se basa en visitas repetidas. Es decir, que una mujer que tenga 4 o 5 Papa Nicolau, pues la probabilidad de que tenga el siguiente año una lesión o un Papa Nicolau positivo, pues cada vez es menos probable. Además, esto provoca que sea muy costoso e ineficiente en áreas con recursos limitados. Entonces, lo que se vio, una posibilidad, es de que se utilizara en México la prevención primaria a través de vacunas o la prevención secundaria a través de utilizar el Papa Nicolau y fortalecerlo con la detección del virus del papiloma humano. Sin embargo, sí, hay que entender que el contexto del Papa Nicolau
se encuentran diferentes errores. Una vez desde la obtención del espécimen, el médico, la enfermera que toma la muestra la toma en lugares donde no debe de hacerse, ¿sí? La otra es que la fija mal, ¿sí? No la extiende como debe ser. Y la otra más importante es el diagnóstico a través de los citólogos que puedan en un momento dado señalar un falso positivo o un falso negativo. Y además de esto, dar un reporte y para que dar un seguimiento en estas mujeres. Entonces, estudios que hemos realizado en diferentes laboratorios a través del tiempo, desde 1995, hemos identificado que persiste, ¿sí? A pesar de la capacitación que se ha realizado y de toda la infraestructura que se ha mejorado en los servicios de salud, tanto a nivel de seguridad social como de Secretaría de Salud, aún los falsos negativos y los falsos positivos se encuentran muy elevados en esta población. Además, la reproducibilidad diagnóstica dentro de los propios laboratorios también deja mucho que desear. En esta gráfica, si ustedes ven el coeficiente de correlación de capa, tomando en cuenta un 80% de aceptación que se encuentra en el eje de las YES, pues pueden ver que dentro de los 19 laboratorios, pues la variabilidad es muy importante. Entonces también la credibilidad es básica. Y no solamente hay que agregar lo del Papanicolau, sino además también la calidad de los estudios colposcópicos y además la calidad de los estudios de los patólogos. Hay un gran porcentaje de falsos positivos y falsos negativos o de mal diagnóstico en ambos. De tal forma que para poder implementar toda una estrategia es necesario también tener acreditación de competencias y habilidades. Estos hallazgos coinciden con otros realizados a nivel internacional. Entonces, aquí el dilema en el cual se enfrentaba la Secretaría de Salud es identificar si podría o no podría utilizar estas nuevas tecnologías. Entonces, para poder aplicar las tecnologías, uno de los aspectos importantes es que haya evidencia científica de que esta nueva tecnología realmente sea útil. En esta gráfica podemos identificar, ¿sí?, dos grandes estudios, un estudio que hizo Cusick, en el cual se observa a través de un metaanálisis, ¿sí?, que la aplicación del virus del papiloma humano, ¿sí?, tiene una mayor sensibilidad del 96% comparado con la citología que viene siendo de un 53% y una especificidad baja del VPH en comparación con la citología. Y esto es importante porque entonces la citología tendríamos que ubicarla en el sitio donde debe de estar, siendo una prueba muy específica y poco sensible a comparación del virus del papiloma humano. A partir de aquí se han realizado diferentes estudios a nivel internacional para poder identificar qué tan fácil o qué tan factible podría ser utilizar la captura de híbridos en la presencia o para detectar casos de cáncer cervicuterino. Shankar, en este artículo, demostró que al cabo del seguimiento de 8 años y utilizando diferentes estrategias como la ABISCOPE, es decir, la imagen visual que se hace en primer nivel, el uso de Papanicolau y la detección del virus del papiloma humano, pudo disminuir las tasas de mortalidad al cabo de 8 años. Vean ustedes la diferencia entre viene siendo el PAP al cabo de los 8 años, la diferencia que existe en las tasas comparadas con el virus del papiloma humano. Y se asevera, a través de este estudio, que una sola prueba de VPH fue suficiente para reducir la mortalidad por cáncer cervical en comparación con imagen visual cervical y el Papanicolau. Entonces, ¿sí?, ¿qué es lo que teníamos que observar aquí en México? Pues bueno, como habíamos comentado, para la presencia del cáncer cervicouterino, uno de los problemas eran las inequidades sociales. Entonces, a partir de esto, lo que se quería tener es una estrategia o tener dos escenarios que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, y la implementación de una prevención primaria que vendría siendo la vacuna contra el virus del papiloma humano,
en el cual tendría un efecto a futuro, ¿sí? Es decir, en 25 años podríamos tener realmente un impacto sobre la mortalidad del cáncer, y por otro la prevención secundaria, ¿sí? En el cual existían mujeres que ya tenían cáncer cervicuterino y que tendríamos que detectarlo en forma temprana y atenderlas, y el impacto con respecto a la mortalidad sería más rápido. Ahora bien, hace 3 años se evaluó por parte de la Dirección de Equidad y Género y la Secretaría de Salud, que pertenece a la Secretaría de Salud, 2 posibles escenarios. Uno, ¿utilizo la vacunación o utilizo la detección de VPH? En esta gráfica, si se vacunara a las niñas de 12 años en aquel momento, ¿sí? Se necesitaría vacunar alrededor de 2.500 niñas para evitar un caso de cáncer cervicuterino en los próximos 25 años. ¿Sí? Y para evitar una muerte se necesitarían vacunar alrededor de 70.000 niñas. En cambio, en las mujeres mayores de 35 años, para detectar o diagnosticar un cáncer cervicuterino, se necesitaría tamizar a 250 mujeres, y para evitar un caso de muerte por cáncer cervicuterino, alrededor de 4.500 mujeres. Si lo manejamos a nivel de costos, podríamos observar que hace 2 años, sí, se necesitaría gastar alrededor de 4 millones de pesos para poder evitar un caso de cáncer cervicuterino a través de la vacuna, o evitar un caso de muerte, ¿sí? Costando alrededor de 110.000 millones de pesos. En cambio, la detección por VPH, para evitar un caso, se gastarían 37.350 pesos, y para evitar un caso de cáncer se necesitaría alrededor de 600.000 pesos. Ante esta situación, ¿sí? Lo que optó la Secretaría es identificar cuál sería la estrategia más costo efectiva de prevención en población abierta, es decir, en población que no es derechohabiente y que tiene mayor probabilidades de tener cáncer cervicuterino, morir por cáncer cervicuterino, dado las inequidades sociales que hemos estado hablando. Entonces, lo que se trató de manejar es, por un lado, cuáles son las condiciones de utilización del PAP en México, ya señalamos la mala calidad, una de ellas, y qué tanto la estrategia de utilizar vacunas o utilizar la captura de híbridos. Entonces, ¿sí? Lo que se trató de demostrar a través de estudios epidemiológicos es realizar 3 proyectos demostrativos. Es decir, por un lado, utilizar un estudio en 50.000 mujeres derechohabientes. Por otro lado, observar si la autotoma vaginal en casa podría ser una de las estrategias, comparado con el Papá Nicolau. Y la otra es ya la instrumentación de esta nueva tecnología en condiciones reales. Entonces, en el primer estudio, ¿sí? Lo que se hizo fue que en 12 estados de la República, en mujeres derechohabientes del Seguro Social, que acudieran a hacerse el Papá Nicolau, se les invitaba también a realizarse la captura de híbridos en ese momento. A partir del tiempo, ¿sí? En 5 años, nosotros detectábamos cuáles eran aquellas mujeres que tenían lesiones por parte del PAP o por parte del VPH o en ambas. Entonces, al final, lo que obtuvimos fue una prevalencia de 8.59%, ¿sí? Y la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo y negativo fueron los siguientes. La sensibilidad del Papá Nicolau en la Secretaría de Salud, en el Instituto Mexicano de Seguro Social fue del 40%, comparado con el virus del papiloma humano del 93%. La especificidad es excelente en el Papá Nicolau, a diferencia del VPH. Pero algo que es importante es el valor predictivo positivo. Observen ustedes que el valor predictivo positivo de la infección por el virus del papiloma humano viene siendo de 5. Es decir, que la probabilidad de tener NIC2 hacia arriba, ¿sí? NIC3, perdón, hacia arriba, en mujeres, dado que fue positiva la prueba de VPH, es solamente el 5%. ¿Sí? Es decir, que el 95% de las mujeres van a acudir al servicio de colposcopía
sin que vayan a tener alguna lesión. De tal forma, si esto lo obtenemos en una población de alto riesgo, hay algunos médicos y algunos investigadores que quieren realizar la captura de híbridos en menores de 25 años, en la cual la probabilidad de encontrar alguna lesión todavía es más baja. Es decir, ¿cuántas niñas menores de 25 años tendría yo que estar midiendo para encontrar un caso de cáncer cervicouterino? Entonces, la parte del valor predictivo positivo es importante porque, como señalamos, para la presencia de cáncer cervicouterino, el virus de papiloma humano es una causa necesaria, pero para el hecho de que una mujer infectada tenga cáncer es muy bajo, y este es parte de lo que corrobora. Otro estudio importante fue el de autotoma vaginal en casa, ¿sí? El MATCH. Tenía la intención de incrementar la cobertura y tener la posibilidad de asegurar la captura de híbridos como una estrategia más. Entonces, lo que se hizo fue seleccionar a 22.866 mujeres que tuvieran seguridad social. Se hizo una selección aleatoria, es decir, algunas mujeres, ¿sí?, se visitaba en casa, y algunas mujeres que habían sido seleccionadas se invitaba a realizarse la autotoma vaginal, es decir, se les daba el cepillo, el frasquito en ese momento, se les invitaba a que entraran a su baño, se tomaran la muestra vaginal, se les daba una instrucción y después entregaban el cepillo en el frasco a la enfermera para llevarlo a procesar. Y a aquellas mujeres que les había tocado realizarse la Papa Nicolau, se les invitaba a ir al centro de salud a realizarse el Papa Nicolau. Al final del resultado, vean ustedes que para detectar NIC2 por parte del grupo que se hizo la autotoma vaginal, sí, fue de 65 por cada 10,000, a comparación de la citología, que fue de 15,3. Es decir, que la razón vendría siendo que detecta 4 veces más la autotoma, ¿sí?, que el Papa Nicolau, y para detectar NIC3 la razón vendría siendo de 2 veces más, y para cáncer cervical, tomando en cuenta el grupo de autotoma comparado con lo del grupo de citología, pues observaba hasta 5 veces más o detectaba 5 veces más los casos de cáncer cervicouterino. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, se realizó otro estudio, ¿sí?, demostrativo. Fue para evaluar ya en condiciones reales. Si se fijan ustedes en los anteriores, nosotros teníamos seleccionado a una población, aquí es en condiciones reales, ¿qué pasa o qué tan factible es aplicar esta tecnología de la captura de híbridos? Entonces, a partir de ahí, lo que se hizo fue implementar una intervención comunitaria mediante la prueba de BPH, y nosotros teníamos una meta de 140,000 mujeres de Morelos, que eran las mujeres no derechohabientes, es decir, sin seguridad social, y lo que queríamos observar primero es qué tanto se podía implementar a nivel operativo. 2, evitar la inequidad de la detección, porque utilizábamos una prueba que como les señalaba, se utiliza o se analiza a través de robot, por lo cual la calidad sería la misma, ¿sí? Y además queríamos ver qué tanto podría ser que incrementara la cobertura. Dentro de las actividades, pues bueno, lo que se hizo fue primero, ¿sí?, tratar de realizar o de mejorar el estudio de Papa Nicolau y de colposcopía, creando centros de excelencia. Aquí se muestran gráficas diapositivas y fotografías acerca de la capacitación que tuvo el personal de la Secretaría de Salud en el estado de Morelos, y este viene siendo el algoritmo. Bueno, está la pirámide poblacional, ¿sí? Se tomó a la población que estuvo en alto riesgo. En realidad, en total fueron 121,650 mujeres, y hubo 2 brazos. Por un lado, aquellas que se realizaban la autotoma vaginal, ¿sí?, y por el otro lado, aquellas mujeres que se realizaron la muestra dirigida. Todas las mujeres BPH positivas se mandaron a realizarse un Papa Nicolau, una colposcopía,
y aquellas mujeres VPH negativas de ambos grupos se tomaron una muestra aleatoria para poder servir de control y poder llenar la tablita de 2x2 y poder evaluar la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo y negativo. Entonces, todas las mujeres positivas se siguieron y las mujeres control. La prevalencia del DNA del VPH, si ustedes observan, tomando en cuenta la edad y si es toma dirigida o autotoma, pues tienen la misma distribución, ¿sí? O sea, es similar. Y algo que que cumplió muy bien con una de las metas era de que aumentaba la cobertura. Y esta parte es importante. No es que la tecnología misma haya provocado la cobertura, sino la estrategia que se utilizó para implementar este estudio fue buscar a las mujeres que estaban en riesgo de presentar cáncer. Sin embargo, los estudios actuales nos reflejan de que se sigue teniendo en los centros de salud la misma estrategia oportunista, es decir, la mujer acude a los servicios de salud por otra causa, para vacunar a su hijo, para métodos de planificación familiar, y son las mujeres que captan para realizarles la captura de híbridos y además el Papá Nicolau. Pero si son mujeres que continuamente van a realizarse el Papá Nicolau, pues en realidad no es la mujeres en riesgo que quisiéramos nosotros detectar a través de la tecnología del DNA del VPH, sino más bien siguen siendo las mismas mujeres que no van a tener ese riesgo. Por lo tanto, los servicios de salud tienen que cambiar esa estrategia de oportunista. Al final, nosotros tuvimos que la sensibilidad del PAP de excelencia aumentó desde el 73%, la sensibilidad del VPH sigue siendo la misma, ¿sí? Y la especificidad se mantuvo en el PAP. ¿Sí? El valor predictivo de ambas pruebas es del 98.5%, es decir, que si sale negativa ambas pruebas tenemos en un 98% de certeza de que esa mujer no va a tener lesiones en los próximos 10 años, sin embargo se le cita a los 5 años para llevar un control. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, pues que en estos estudios, pues bueno, que la innovación tecnológica es factible, que los estudios que demostramos son aplicables, que es necesario tener controles de calidad en todo el proceso, principalmente la citología de excelencia, y que la prueba de VPH realmente salva vidas, ¿sí? Sin embargo, hay que profesionalizar el primer nivel de atención, ¿sí? Es necesario garantizar la calidad, y no estamos hablando únicamente de la calidad de la toma, sino la calidad de los servicios, la calidad técnica y de interacción entre el proveedor y la mujer. Además, no hay estrategias de seguimiento. Este es un problema muy serio, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿en qué me baso? En un estudio que realizó el grupo de Raúl Murillo de Colombia, se señala que hay dos tipos de poblaciones en las cuales puede haber problemas en el desempeño de los programas de detección. Por un lado, hay países o poblaciones en las cuales el acceso a los servicios tienen problemas de calidad, y por otro lado hay algunos que tienen problemas de acceso a los servicios, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay un impacto del tamizaje en el riesgo de muerte por cáncer. En esta gráfica, en el lado izquierdo, se ve la probabilidad de morir, ¿sí? Y en el eje de las X se manejan las edades, y vean ustedes el impacto de prevención de morir. Si no se hace nada, que es la primera línea, pues la probabilidad de morir es muy alta, pero independientemente de la tecnología que se utilice, ya sea la estrategia que se utilice, ya sea la citología repetida 2 años y después cada 3 años, o repetida 3 años y después 3 años seguidos, y si es negativo repetirlo a los 3 años, hasta utilizar el VPH. Si se fijan, la diferencia en probabilidad de morir disminuye a través de la estrategia. Pero ¿qué pasa cuando hay pérdidas en el seguimiento? Que este efecto, o sea, esta protección disminuye muchísimo, ¿sí? El riesgo de morir se incrementa a pesar de tener estas tecnologías, y si además, ¿sí?, tenemos una cobertura baja, pues todavía este potencial de protección disminuye. Entonces, ¿sí?, a pesar de que ya en México tenemos 13 laboratorios
establecidos en diferentes regiones de México. Si ustedes se fijan, de acuerdo a la población en riesgo, la mayoría de los laboratorios regionales y también por las características geográficas se encuentran en el sur del país, tomando en cuenta, ¿sí?, las estrategias de sensibilidad, los hallazgos de sensibilidad y especificidad, tanto del PAP como de la captura. Entonces, la captura de híbridos, que es la que se está utilizando en la Secretaría de Salud, hay que recordar que es un cóctel que detecta 13 tipos de los VPHs conocidos como de alto riesgo, ¿sí? No identifica cuáles son, lo cual actualmente se está pidiendo que a lo menos señale algunos de los más frecuentes. ¿Cómo se toma el DNA del VPH cuando es una toma dirigida? Pues bueno, igual que el Papá Nicolau, ¿sí? Se coloca un espejo vaginal, ¿sí? Se coloca el cepillo en la parte superior derecha, se encuentra el cepillo y el frasquito de transportación. Se toma la muestra, se coloca en el cepillito y esta toma de muestra puede estar hasta 2 semanas en temperatura ambiente sin que se modifique la validez. Entonces, tomando esta conclusión de la prevención primaria, podemos señalar que cuando la prueba de VPH resulta negativa, se le puede garantizar a la paciente un riesgo muy bajo de que aparezca un cáncer de cuello uterino antes de la siguiente visita de revisión. Se ha comprobado clínicamente que la prueba del DNA del VPH de alto riesgo sí tiene una sensibilidad, sí que se correlaciona muy bien con la mayoría del cuello cervicouterino, y que el empleo de esta tecnología ofrece garantías de que los resultados negativos sean correctos, siempre y cuando se modifique toda la parte de la organización en el programa de detección, cambiando las estrategias de oportunista a la búsqueda de casos. Ahora, con respecto a la prevención primaria, en esta gráfica podemos observar el porcentaje de atribución que tiene cada uno de los genotipos de VPH. Si ustedes pueden ver, el HPV-16 se le atribuye el 50% de los casos de cáncer cervicouterino y el 18 el 17.2%. Es decir, que si tuviéramos una vacuna que fuera contra el VPH 16 y 18, se protegería contra el 70% de los casos de cáncer. Es decir, todavía la mujer tendría un 30% de probabilidades de tener cáncer dado por otros genotipos. Sin embargo, hay estudios que están en curso, que se está evaluando las vacunas nonavalentes para identificar qué tanto pueden proteger contra los virus, contra 9 tipos de virus, y proteja contra un 90% los casos de cáncer cervicouterino. Estudios internacionales donde se han evaluado las vacunas se han señalado que son excelentes, no son muy seguras, sí tienen una eficacia muy buena. Además, acuérdense que están basadas en partículas parecidas a virus, por lo tanto la probabilidad de que provoquen la enfermedad es muy muy baja. Y no solamente previene contra neoplasias cervicales, sino también con neoplasias anales y vaginales. Entonces, sí, lo que valdría la pena, dado que es una tecnología nueva, es, pues bueno, hay que utilizarla. En diferentes países ya se encuentra autorizada, las vacunas pueden ser, acuérdense que hay 2 tipos de vacunas en el mercado a nivel internacional, que es la bivalente y la tetravalente. La bivalente contiene la protección contra VPH 16 y 18, y la tetravalente tiene protección contra dos VPHs de bajo riesgo, como 6 y el 11, el cual se le atribuye el 90% de las lesiones de bajo riesgo, y las 16 y 18 igual que la bivalente. Entonces, los estudios que se han referido, o sea, que justifican la aplicación de la vacuna, señalan que la mayor incidencia de VPH oncogénico se presenta en mujeres jóvenes, como ya lo estuvimos viendo. El riesgo de infección y reinfección permanece de por vida, por lo tanto, es esencial tener una protección duradera, ¿sí?, en mujeres justo antes del inicio de vida sexual. También es importante señalar que la inmunidad natural no garantiza una protección de las mujeres a largo plazo.
¿sí? A pesar de que se detectan en algunas mujeres anticuerpos, ¿sí?, naturales, estos no son lo suficientemente altos como para provocar una protección. Entonces, además hay que también identificar que el VPH la protección es específica, es decir, no una protección o una exposición al VPH en forma natural y formando anticuerpos naturales no va a proteger contra todos los tipos de VPH, solamente con los que se presentan. En este estudio que realizó el doctor Rolando Herrero en Costa Rica, es muy interesante y sí me gustaría que observaran. En la primera gráfica de superior izquierda se manejan dos tipos de líneas. La azul es la prevalencia de VPH en un inicio y la roja señala los casos nuevos a través del tiempo. Y si se fijan, tienen un mismo comportamiento. Pero lo más importante es en la gráfica del lado derecho, en el cual se observa que la mayoría de los casos de infección persistente se presentan en mujeres mayores de 44 años. Y esto se refleja en el riesgo de tener, de presentar NIC2, dado que es VPH persistente, se incrementa en mujeres adultas, como se puede observar en la gráfica inferior derecha. Esto dio pie a que realmente el paradigma acerca del conocimiento de la historia natural del VPH pues coincide con la parte de la protección que se piensa. ¿Qué pasa con la vacuna del VPH en México? Pues bueno, México decidió utilizar la vacuna bajo un esquema extendido de 0, 6 y 60 meses en comparación con los que recomienda los laboratorios, tanto la vacuna vacuna bivalente y la vacuna tetravalente, que lo manejan 0, 1 y 6 y 0, 2 y 6 meses. ¿Sí? ¿En qué se basó México? Bueno, hay que entender que el programa de vacunación en México se basa mucho en la cultura de protección del uso de vacunas. La verdad es que México son de los pocos países donde parte de su prevención primaria se basa en la aplicación de vacunas. Lo que se necesitaba es buscar una estrategia costo efectiva que en un momento dado pudiera utilizarse la vacuna en la prevención del cáncer. Sin embargo, el costo es muy alto de la vacuna. A pesar de que aquí en México se hizo una negociación con los laboratorios de que se bajara alrededor de $20, todavía en Argentina hicieron una buena negociación y actualmente la vacuna les costó a ellos $16. Entonces, si tuviéramos acceso a la vacuna, tendríamos que tener ciertas directrices para saber qué es lo que vamos a hacer con ellas. Entonces, se conformó un comité interinstitucional para la adopción de una nueva política de prevención del cáncer cervicouterino, en el cual se señaló que la vacuna o el esquema que debería de realizarse en México tendría que ser un esquema extendido. De tal forma que lo que se trata con este esquema extendido es alcanzar la máxima protección justo antes de iniciar la actividad sexual. Y se justifica, ¿sí?, retrasando la administración de la tercera dosis, dado que puede incrementar niveles de anticuerpos mayores que si se aplica en forma continua. Entonces, para poder tomar esta decisión, ¿sí?, se realizaron diferentes supuestos tomando en cuenta la evidencia científica que existía a la fecha. Entonces, lo que se trató de identificar a través de la implementación de este esquema es focalizar a el grupo de edad entre 9 a 10 años, actualmente se emplea 9 a 12 años, ¿sí?, incrementar la cobertura, dado que a menor costo, mayor posibilidad de comprar más vacunas, ¿sí?, y hacer una política de licitación pública para poder identificar el costo de la misma, que como les decía, podría llegar a $20. ¿En qué se basó México para tomar esta decisión? Pues bueno, hay un estudio que se está realizando por Quebec, en Canadá,
en los cuales ellos empezaron a implementar el esquema de 0, 6 y 60 meses. Ellos aplican la vacuna tetravalente junto con la de hepatitis A y B en niñas de 9 y 10 años. Lo que han observado es que este esquema ha evidenciado que es muy seguro y que en las niñas entre 9 y 13 años los anticuerpos alcanzados por 4 genotipos ¿sí? no fueron inferiores al utilizado con 3 dosis en mujeres de 16 y 23 años. Es decir, que obtenían ¿sí? mejor, igual o mejor, anticuerpos, inmunogenicidad, que la aplicada en forma tradicional. Y hay que recordar que las niñas jóvenes, y normalmente ocurre con los menores de 15 años, siempre cuando se aplica se expone alguna vacuna, ¿sí? La calidad de los anticuerpos es muy alta. Entonces, en Quebec se compraron 2 esquemas. Uno utilizar 2 esquemas contra otro de 3 dosis. Entonces se utilizaron 3 brazos. Uno de 194 niñas entre 9 y 13 años con esquema 0 y 6, 187 niñas entre ese estrato de edad de 0, 2 y 6 meses de aplicar la vacuna, y 203 mayores de 16 años, 16 y 26 años, aplicando el esquema de 0, 2 y 6. Al final, se observó que no existió inferioridad de anticuerpos entre el grupo de 0, 6 y 0, 2 y 6 de mayores de edad, ¿sí? Y no existió tampoco una diferencia entre los 2 grupos 1 y 2. En este esquema se presentan los niveles de anticuerpos. Son 4 gráficas. La primera es de superior izquierda, es del BPH6, la siguiente es el 11, las inferiores es 16 y 18. Si observamos el esquema, la gráfica del BPH16, es decir, la inferior izquierda, si ustedes observan en las primeras líneas, pues se aplica la vacuna 0, 2 y 6 meses y ven ustedes los niveles de anticuerpos que se alcanzan, ¿sí? Es la línea superior. Disculpas por no tener un señalado. Y si observan, bajan los anticuerpos, de pronto reciben la del 6º mes y se mantienen los anticuerpos a través del tiempo suficientemente altas comparado con la infección natural. Pero si, por ejemplo, a los 60 meses, que es al final de la gráfica, se expone a una cuarta vacunación, los niveles todavía son mucho más altos, ¿sí? Y esto se presenta en todos los genotipos de protección. Entonces, en base a esto, ¿sí? Podemos justificar que las vacunas con BPH son altamente inmunógenas. La respuesta inmunológica es especialmente alta en los adolescentes entre 9 y 11 años de edad. Estos títulos, ¿sí? Son similares o son mejores que los aplicados en niñas de 16 a 26 años, y tal como se ha demostrado con la hepatitis B, cuanto mayor es el intervalo entre dosis, mayor es el título de anticuerpos. De ahí se basa esta parte. Es decir, que entre más espaciado sea la aplicación de la vacuna, la elevación de los anticuerpos es mucho mayor, como sucede con la vacuna contra la hepatitis B. La siguiente, por favor. Entonces, la evidencia esperada, ¿sí? Y esto también lo encontró el doctor Rolando Herrero en un estudio de Guanacaste, que en Costa Rica, en el cual obtuvo también los mismos resultados. Ahora bien, esto no significa, ¿sí? que esto pueda ser cierto en nuestro país. Por eso, ¿sí? Hay que tener claro que la salud pública se basa en evidencia científica, pero todo el trabajo científico es incompleto y no podemos tener la libertad de ignorar el conocimiento que nosotros tenemos o posponer una intervención para beneficio de la población. De tal forma que, a pesar de que ya se implementó, nosotros junto con la Dirección de Equidad y Género estamos realizando un estudio que lo conocemos como de fase 4 para estar identificando en niñas que fueron vacunadas con el mismo esquema de 0-1, voy a pasar el esquema. Tenemos 3 brazos, vamos a seguir a 1000 niñas
que se vacunaron con 0, 1 o 2 y 6 esquema de dosis entre 18 y 24 años, es decir, el esquema, por decirlo así, que manejan los laboratorios. Otras a 1000 mujeres entre 9 y 10 años que también utilicen este esquema, y los vamos a comparar, ¿sí?, ambos grupos con aquellas que tuvieron el esquema ampliado de 0, 6 y 60 meses. Lo estamos siguiendo desde hace un año y lo que tratamos es de obtener muestras serológicas para hacer dos partes. Uno, comparar cuál de las dos vacunas provoca mayor niveles de anticuerpos séricos, ¿sí?, ya sea la tetravalente o la bivalente, ¿sí?, y por otro lado, identificar la no inferioridad de utilizar el esquema de 0, 6 y 60 meses comparado con el esquema tradicional que utilizan los laboratorios. De esa forma podríamos identificar si es necesario aplicar un refuerzo o no en las mujeres, en las niñas que se vacunaron. Uno de los problemas importantes es el precio de la vacuna. A pesar que son $16, necesitamos todavía bajarlo aún más. Nosotros pensamos que si se toma en cuenta lo que sucedió con la vacuna contra la hepatitis B, al cabo del tiempo se va a poder disminuir y va a ser mucho más accesible. Además, hay ensayos clínicos actualmente a nivel internacional que están probando otro tipo de vacunas que puedan en un momento dado ser excelentes, que tengan una buena seguridad, inmunogenicidad, ¿sí?, y que en un momento dado pudiera competir con las vacunas ya existentes y por lo tanto podría bajar el precio de las vacunas. Se tiene contemplado aplicar las vacunas a nivel de la Secretaría de Salud el próximo año, se está viendo esta parte del costo, pero la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Seguro Social y el ISSSTE, que son dos instituciones de seguridad aquí en México, ya lo están implementando desde hace 2 años, ¿sí?, y no tomaron la decisión de aplicar la vacuna y no utilizar la detección del DNA del VPH en sus programas de tamizaje. ¿Okay? Entonces, la conclusión podemos señalar que al implementar la evidencia en salud pública para la toma de decisiones se manifiesta en este tipo de problema como es el cáncer cervicouterino. Es necesario mejorar la infraestructura, monitorear los procesos y resultados a corto plazo. Es necesario implementar un estudio de seguimiento o fase 4 porque nos puede brindar información acerca de los cambios necesarios en el programa y más con respecto a la aplicación de la vacuna. Bueno, es todo por mi parte. Les agradezco mucho